Bueno, les voy a ir mostrando los resultados de la encuesta que hicimos para arrancar. A ver. Bien. Hicimos una encuesta, respondieron bastantes de las personas que están acá, en total respondieron 31 personas de diferentes hospitales: Clínica Santa María, Hospital Chestakov, Lago Mayore, Hospital Italiano, del Hospital Paroicén, bueno, de varias instituciones tanto públicas como privadas. Y las personas que contestaron fueron enfermeros, licenciados en obstetricia, jefes de servicio de neonatología, algunos médicos neonatólogos. Y fíjense las respuestas y la variabilidad que hay en todo lo que es la identificación. En las respuestas pusimos, marque las herramientas que utiliza para identificar al binomio. El 16% utiliza doble pulsera para el recién nacido y una para la madre. Después en orden, una pulsera para el recién nacido y una para la madre. Después pulsera solo para el recién nacido, algunos. Pulseras core clamp numerado y pulsera para la madre. Medalla de identificación también. O sea que hay una variabilidad muy amplia de la forma de identificar. Con respecto a los datos en los que usan pulsera, también la variabilidad es importante. La mayoría pone el nombre de la madre y la fecha de nacimiento, que esto corresponde al 38%, y después se reparte la mayoría en nombre de la madre y DNI. Después viene otros identificadores, el número de parto y nombre de la madre, es decir que ninguna institución hace lo mismo. Preguntamos si existe un procedimiento escrito para la identificación. El 74% dijo que sí existe un procedimiento escrito. Y después, si se revisa la identificación en cada procedimiento, el 87% puso que sí. Si se capacita a los padres en la importancia de la identificación, el 55% dijo que sí se capacitan a los padres y el 45% que no se capacitan a los papás. Y esto también es algo que hemos visto. Solamente el 50% retira la pulsera de identificación cuando el niño está de alta. El resto de los equipos de salud lo hacen por diferentes situaciones, cuando necesitan, por ejemplo, canalizar al bebé, o por otras situaciones que no pudimos determinar cuáles son porque hubo un error en el formulario. Así que no es que no nos dijeran, sino que no había una opción para poner cuál era la situación. ¿Y en qué momento? Esto también es algo muy variable y que es importantísimo. ¿En qué momento se coloca la identificación del recién nacido? El 65% lo pone en la sala de recepción. Solamente el 25% lo pone antes del corte del cordón, y algunos lo colocan en neonatología y otros han puesto en otros momentos. Es decir, que si podemos, en esto se refleja lo que nosotros sospechábamos, que la variabilidad era bastante importante en la identificación del recién nacido, y por lo tanto que necesitamos ponernos todos de acuerdo y tener unos identificadores, digamos, para todos iguales. Bueno, vamos a darle paso ahora a la licenciada Marcela Muse, que va a hacer la presentación del día de hoy. Y después, para cerrar, de la Dirección de Epidemiología y Gestión de la Calidad, la doctora Andrea Falaschi va a cerrar con las conclusiones, nos va a dar las conclusiones y los identificadores que vamos a usar a partir de ahora en la provincia, si todos están de acuerdo, y después vamos a ir trabajando con cada una. Adelante, Marcela. Bueno, hola, buenos días a todos. Me alegro que nos volvamos a encontrar ya en el tercer encuentro. La idea de esta presentación era hacer más como un taller, algo donde todos podamos compartir ideas, contar experiencias, para ver, por supuesto, cuál es la mejor forma de implementar esta identificación del binomio madre-hijo, que es tan difícil en algunos lugares, ¿no? Contarles que en identificación del paciente, que en la ciencia de la seguridad, los neonatos
son pacientes especialmente vulnerables. De unos estudios que se publicaron de 54 unidades de terapia intensiva de neonatología en particular, se obtuvo que el 11% de los errores de identificación notificados suceden en neonatología. ¿Y por qué es esto? Porque tenemos similitudes en los identificadores que utilizamos. El apellido de la madre, que es lo que generalmente utilizamos, es un identificador muy vulnerable, es algo que es muy posible que tengamos dos pacientes con el mismo apellido. El número de historia clínica puede tener errores. Los números de historia clínica son cercanos porque son nacimientos cercanos. Si el parto es de mellizos o trillizos, es peor la situación todavía. Pueden haber varios bebés con la misma fecha de nacimiento y con el mismo apellido. Entonces, por eso la cantidad de errores de identificación es mayor en neonatología. Como ustedes saben, desde el 2004 existe la ley del parto respetado, existe, bueno, un poquito de marco legal, ¿no? Pero Mendoza adhiere a través de la ley 8130 desde el 2010 y el artículo 3º en el inciso B dice que toda persona recién nacida tiene derecho, como ustedes ya saben, a su inequívoca identificación. Hay mucho marco legal que tenemos que respetar, como por supuesto todos conocen. Yo acá puse algunos artículos que me parecieron importantes recordar, como esto de que la identificación debe realizarse antes del corte del cordón umbilical, y que es un requisito legal, pero como vieron y Mónica les contó, no en todos los lugares se realiza de esa forma. El artículo 14 establece que el profesional médico a cargo del parto es el responsable por la protección e integridad de la identificación de este binomio madre-hijo. Entonces, bueno, nos cabe la responsabilidad y eso también es muy importante. Contarles que en Buenos Aires, en Cava particularmente, se estableció esta ley que se ha vuelto muy difícil de cumplir. Me comuniqué con colegas de otras instituciones, de la parte privada, con el Hospital Austral, con el Hospital Italiano, con el Británico, con el Alemán. Y la verdad es que para todos es muy difícil de cumplir esto de la huella genética sanguínea, como lo dice acá en el texto, tanto de la madre como la del hijo, ¿sí? Que plantea esta ley. Se los comento porque se supone que deberíamos en algún momento ser más superadores todavía en la identificación del binomio madre-hijo y deberíamos tender a lograr este tipo de cosas. Pero bueno, contarles que todavía ni siquiera en Cava, donde ya es ley, esto se ha logrado. La idea es que podamos mejorar todos los días, pero instrumentando la forma correcta para hacerlo. Tampoco es la idea hacer resoluciones o procedimientos imposibles de cumplir. Por eso un poco se plantea este taller, para que entre todos podamos construir algo correcto, posible y seguro para nuestros pacientes. Tener en cuenta que es algo que sucede, porque uno le parece que es algo que nunca nos va a pasar. La verdad, a mí no me pasa porque yo conozco a los niños, los enfermeros de Neo, particularmente nuestra Neo en el Hospital Perú Pato es más pequeña que otras de la provincia, entonces conocen muy bien a las mamás, entonces piensan que esto de confundirse de bebé no va a suceder, o que la identificación es algo que está muy seguro. Todos pensamos que no nos va a pasar, pero bueno, contarles que hay sucesos y que son cosas que pasan y hay bibliografía al respecto. Y eso que no es algo que se documente ni se registre. No tenemos nosotros en toda la provincia un sistema de registro de incidentes de identificación unificado que nos permita tener un número de cuántas veces nos pasa esto y saber, por supuesto, que no siempre se registra o se notifica cuando ocurre un error. Y no estoy diciendo que el error llegue al paciente, digo que entreguemos un niño cambiado, no, pero eso es casi, o sea, las cosas que nos podrían haber pasado si alguien no se da cuenta, esos casi que le decimos nosotros en seguridad, es lo que por ahí deberíamos registrar de otra manera para empezar a tomar conciencia de que son cosas que nos pasan. Si uno dice 11% de los pacientes pueden tener error de identificación, la diferencia entre que te suceda y que no te suceda es el N, la muestra, el número de repeticiones, ¿no?
Quiere decir, si todavía no te ha pasado, que estás en el número 80 y cuando llegues a 100 seguro, en un 11% de veces te vas a haber equivocado en algo. No digo que vas a haber entregado mal un bebé, sino que te vas a haber equivocado en algo, en el número de historia clínica o en el número de documento o en el nombre. En algo puede ser que te hayas equivocado. Entonces, de registrar y de compartir, si es posible, en Ateneos, en sus servicios, estas cositas que nos pasan todos los días y que llegamos a frenar gracias a el compromiso de nuestra gente, a que hicimos bien las cosas, a dónde. Entonces, entender nuestro proceso, poder estudiarlo, para así implementar nuevas barreras y compartirlas, porque lo que me pasó hoy a mí probablemente le pase mañana a otro colega y le sirva para mejorar su proceso. Entonces, bueno, esto, ¿no? Compartir ideas, contarnos cómo hacemos. Nosotros en el Hospital Perrupato tenemos un procedimiento de identificación, por supuesto que tiene sus dificultades, tiene sus inconvenientes. Yo la verdad que muy humildemente quería poder hacer este taller, pero no me parecía correcto compartir nuestro procedimiento como lo que está perfecto, porque tenemos dificultades, sobre todo de infraestructura, para cumplir con un montón de normativas. Entonces, este procedimiento que vamos a usar de ejemplo acá, es uno que copiado de una institución privada de Buenos Aires, una de las mejores. Para mí está bastante bien, aunque tiene un montón de dificultades que hemos estado charlando, tanto con Andrea como con María Belén y con Mónica, que podríamos mejorar, pero es simplemente un ejemplo disparador para que entre todos vayamos redactando o pensando en nuestras cabezas cómo sería el procedimiento de identificación en cada institución. Entonces, cuando arrancamos con un procedimiento, lo primero que pensamos es cuál es el objetivo. Bueno, proteger la correlación positiva del vínculo madre-hijo, facilitar la identificación del binomio durante el tiempo en que ambos permanezcan en la institución. Esto es importante, digo en que ambos como binomio porque las pulseras de identificación del binomio tienen un color diferente. Una mamá no es lo mismo que otra paciente internada, tiene otra pulsera que nos hace llamar la atención. Entonces, cuando ponemos el objetivo, tenemos que darle el alcance o acotar hasta dónde va nuestro procedimiento, de dónde inicia y dónde termina, ¿sí? Proteger y prevenir el traslado de los bebés por personas no autorizadas y asegurar la correcta identificación legal del recién nacido. Las pulseras deben ser colocadas en el momento del nacimiento y no retiradas hasta el momento del alta. A todo niño nacido vivo, menor a 180 días de concepción o con un peso inferior a 500 gramos y su madre deben estar identificados siempre. Esto es un ejemplo. Ustedes pueden definir todo acá. Tendríamos que especificar cada neo qué quiere escribir en esa parte, ¿sí? En el hospital de donde saqué esto se utiliza un juego de 3 pulseras de color. Nosotros también en el Perrupato utilizamos este juego de 3 pulseras de color. Voy a buscar el puntero. Ahí. Estas son las nuestras, en este momento son verdes. Tienen si se fijan, tienen el mismo número, donde tienen el nombre del paciente, el parto y la fecha. Desde hace un tiempo tienen también, dicen hijo de, y el nombre de la mamá y el documento de la mamá. Tenemos un código de números que lo identifica y las mismas, bueno, vienen unidas y deben separarse en el momento de la identificación. Fíjense, esta redacción del procedimiento de Buenos Aires dice: la enfermera a cargo de la recepción del recién nacido es la responsable de realizar ambas identificaciones, madre y recién nacido. Esto es muy importante que esté claro. ¿Quién va a asumir el rol de ser responsable de esa identificación? Y fíjense esto otro, no deberán hacerse pruebas diagnósticas ni administrarse medicamentos, o sea, nada hasta que el niño no tenga la pulsera colocada. Eso también lo podemos definir. Si me parece que mi servicio eso es imposible, si me parece que necesito o qué cosa va a ser un impedimento para poder cumplirlo, también lo tengo que pensar y cómo lo voy a solucionar. La enfermera encargada de la identificación del binomio deberá consignar en las pulseras en forma legible los siguientes datos: apellido materno y DNI materno, número de parto, fecha de nacimiento del recién nacido. Fíjense, en este hospital ponen también la hora del nacimiento, nosotros no lo hacemos. Ponen también el apellido paterno, que se puede colocar, es solamente con carácter ilustrativo, no es obligatorio. Acá establecen que no se coloquen stickers sobre la pulsera para que no se dañe, y también establecen
que la lapicera tiene que ser la común y no un fibrón o una fibra que ninguna otra cosa, ¿sí? Todos esos detalles tenemos que tratar de considerarlos. Para la identificación materna se coloca la pulsera codificada que tiene el cierre inviolable y que debe estar adherida a las otras 2 pulseras hasta el momento en el que se le coloca a la mamá. Y se toma y archiva la impresión dígito pulgar derecha en el cuadro del recién nacido. También vi, por ejemplo, un ejemplo de España, donde había un video que las enfermeras tenían stickers ya predeterminados con el nombre del apellido de la mamá y el documento de la mamá que iban pegando, por ejemplo, en el certificado de recién nacido vivo. Entonces teníamos una herramienta más que nos ayuda en la identificación, ¿sí? En cuanto al recién nacido, ya sabemos, en la muñeca y en el tobillo, las 2 pulseras restantes del juego se colocan ahí y se toma la impresión plantar derecha. Lo que hay un error que puede pasar, que es que esté la impresión plantar, pero no estén llenos la parte de arriba del certificado o esté incompleto alguna cosa. Entonces, si pudiéramos estandarizar que vengan stickers preimpresos desde la admisión para poder pegar en el mismo certificado, sería también una buena opción, que se nos estuvo ocurriendo, pero les pido que si a alguien se le ocurre alguna idea, me interrumpa, la charlamos, la aporte, porque esa es el espíritu de este encuentro. Tener en cuenta que los registros tienen que estar completos. Acá ellos le llaman cuadro clínico, nosotros usamos el certificado de recién nacido. ¿Qué cosas tiene que notar también la licenciada en obstetricia en la hoja de parto o en el certificado de recién nacido? ¿Dónde? ¿Cómo lo va a anotar? ¿Qué datos tiene que consignar? Si se fijan en este ejemplo, dice claramente, tiene que constar la firma, la aclaración, el número de matrícula habilitante de las personas que realizan ese registro. ¿Qué vamos a hacer en caso de malformaciones congénitas o de cualquier otra naturaleza que impidan la identificación total o parcial? ¿Cómo se va a dejar constancia? ¿Dónde lo vamos a anotar? Por ejemplo, nosotros pensamos, ¿qué pasa con un bebé que no tiene brazos y piernas? Entonces, ¿dónde vamos a poner la segunda pulsera o la primera pulsera o las 2? ¿Qué pasa con un bebé que tiene quemaduras o la piel totalmente dañada y no nos es posible? A veces pensábamos que podíamos utilizar algún tipo de Tegaderm, por ejemplo, por debajo, para que la pulsera no lastime la piel del bebé por encima. Todas estas cuestiones o excepciones hay que irlas pensando porque nos van a surgir en el momento. Entonces hay que tener un plan B para estas cosas. Porque bueno, uno piensa que no le va a pasar nunca y entonces un montón de veces tenemos la pulsera del bebé colgada en la cunita o colgada en la unidad del recién nacido, ¿no? Y miren, pasan cosas. Una vez tuve la oportunidad de estar en el Hospital Austral en una auditoría donde la auditora les preguntó cómo era el simulacro para el incendio. Entonces, bueno, ahí habían diseñado un chaleco para los enfermeros que estaban ya habían practicado, ya habían hecho un simulacro, que tenía bolsillos para guardarse el bebé y poder salir corriendo con el bebé de la NEOS en caso de incendio, ¿sí? Pero si nosotros tenemos la pulsera colgada en la unidad del paciente y no la tiene puesta, entonces voy a estar afuera con un montón de bebitos que no voy a saber quiénes son, ¿sí? Por ahí nos parece tirado de los pelos o nos puede parecer exagerado, pero estas cosas pasan. Y tenemos que estar preparados, tenemos que haberlo pensado, porque de eso se trata el pensamiento basado en riesgo y de eso se trata el enfoque por procesos. ¿Qué pasa cuando se rompe la pulsera? ¿Qué voy a hacer? Le voy a poner otra pulsera con otro número correlativo, la misma, va a ser de otro color, ¿dónde lo tengo que anotar? ¿Qué hago con la pulsera rota? ¿Quién es el responsable de cambiarla? ¿Tengo que tener un testigo para poder hacerlo? Eso también lo tenemos que tener bien pensado, ¿no? ¿Dónde van a quedar esas pulseras? ¿Las tiro a la basura? ¿Las tengo que adjuntar a la historia clínica? Si el bebé tiene que ingresar a la NEO, ¿sí? Si estaba en internación conjunta y tiene que ingresar a la NEO, ¿sí? Tengo que ponerle una pulsera identificatoria de un paciente internado en NEO. ¿Qué voy a hacer cuando venga una mamá a pedirme
pasar a ver a un recién nacido en la neo. Tengo que utilizar la pulsera de identificación y machar. O sea, puede ser que hoy cualquiera tenga 2 pacientes internados con el mismo apellido y que puedo hacer pasar a una mamá con otro bebé, sí, que no sea su hijo, porque tienen el mismo apellido cuando utilizamos solamente el apellido. Entonces, vigilar la adherencia a la utilización de la pulsera como recurso, o sea, para el ingreso a la NEO, para cada vez que voy a estar en contacto con un familiar de ese bebé. Durante el traslado también es importante. ¿Qué pasa cuando un bebé sale de la institución, va a un traslado y si se va a quedar en la otra institución, qué voy a hacer? ¿Voy a colocarle una pulsera nueva? ¿Voy a cortar la que ya está? Hay que tenerlo también bien pensado. Cuando sucede la separación del binomio por otra causa, por ejemplo, el ingreso a la unidad de terapia intensiva del bebé o el óbito del bebé, ¿quién va a cortar esa pulsera? ¿Dónde van a quedar? Se registra en el libro, del hospital, en el libro de neonatología, en las novedades, en la historia clínica, quién es el responsable de esto. Fíjense que directamente en este procedimiento que dice en la historia clínica del recién nacido se deberá dejar constancia del motivo del corte de la pulsera y los datos personales del responsable que retira al recién nacido. En ambos casos se deberá constar la firma, la aclaración y el número de matrícula habilitante de las personas. Y fíjense que dice, ante situaciones no previstas, consultar con el jefe de servicio de neonatología, porque siempre pasan situaciones no previstas. Todo el tiempo nos pasa que habíamos escrito y pensado muy bien un procedimiento, pero sucede algo que está fuera de lo que habíamos planificado. En el momento del alta, fíjense que este procedimiento dice que la enfermera a cargo acompaña a la madre con el bebé hasta la salida de la institución. Y en la salida, en el momento del egreso, el personal de vigilancia corta las 2 pulseras, la de la madre y la del hijo. Y se registra esto en el libro de vigilancia. Las pulseras se entregan a la enfermera y la enfermera también tiene que firmar el libro de vigilancia y adjuntar esas pulseras a la historia clínica, ¿sí? Para el cierre del procedimiento de identificación. Esto me parece como muy bueno, me parece muy pretencioso, no sé ustedes qué opinan en sus instituciones si esto es posible. Como les cuento, es un procedimiento para mí que está bueno, pero es de una institución de Buenos Aires, privada, que está acreditada por Joint Commission, entonces la identificación y la cultura de seguridad en esta institución pone como prioridad el binomio madre-hijo. No sé si estas cuestiones no son posibles a nosotros en nuestro contexto, ¿sí? Y bueno, muchas gracias por escuchar y la idea es que nos cuenten qué les parece posible, qué no. Nosotros estuvimos averiguando y vimos que hay unas pulseritas que vienen con el número de CLAM ya preimpreso. No, nadie me paga, no conozco el laboratorio, no tengo ni idea, no las compramos nosotros, no las usamos en la institución, aclaro todo eso, pero solo vi que existían para mostrárselas, creo que las deben conocer. Tienen acá el CLAM numerado y también la pulsera, vienen las 2 pulseras con el mismo número que el CLAM. Que lo que me decía, por ejemplo, el doctor Morcos, cuando las vimos, fue que nos faltaría una pulsera, porque nosotros usamos en brazo y en pie. Nos faltaría una pulsera en el caso de poder usar este kit, por ejemplo. No sé si alguien quiere compartir lo que hace en su institución. Marcela, si te parece, se ha unido el doctor Oscar Sagaz. ¿Estás, Oscar? Nosotros habíamos pensado, no sé, no lo escucho. Nosotros habíamos pensado dejar para el final la participación, porque, bueno, nosotros tuvimos una reunión y comentamos algunas observaciones de esta presentación que nos parece que has mostrado bastante bien todo lo que se hace, lo que se puede hacer, y como vos decís, también tiene la posibilidad de mejorarlo. Ahí está el doctor Sagaz. Oscar, está distraído. Ahí está. ¿Querés hablarnos un ratito antes por si te querés desocupar? Antes de que pasemos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va?
Discúlpenme, estaba con otra reunión y estaba entrando, saliendo y justo me tomaron por sorpresa que no estaba con la cámara prendida. Bueno, primero que nada, como siempre, agradecer el trabajo que vienen haciendo en forma conjunta, porque este esfuerzo, que lo dije la vez pasada, que están haciendo día a día por las madres y los hijos en pandemia es muy importante, no solo en la provincia, sino en todo el país, y creo que es un reconocimiento muy, muy grande a todos los profesionales de salud que están trabajando en esto. El tema que ustedes están abordando, como lo dije la vez pasada, nosotros ya lo veníamos trabajando en forma conjunta tanto con el sector público como el sector privado. Esto se hizo fundamentalmente cuando nosotros empezamos a trabajar con el tema de la categorización, fundamentalmente, y ahí todo lo que nosotros veníamos haciendo en el sector público, como veíamos que era bueno, lo que hicimos... No se escucha, ¿ustedes escuchan? No, se perdió la voz, Oscar. No, Mónica. Ahí voy. A ver, no sé Ahí ahora. escuchamos, perfecto. Estoy con el teléfono, pero no sé si ahí me escuchan un poquito mejor. Sí, ahora sí, ahora sí. No, le estaba comentando que nuestra experiencia dentro del sector público había sido tan buena que lo queríamos compartir, todo el tema de la categorización con el sector privado, lo llevamos adelante, fue una experiencia muy buena, e incluso detectamos un montón de cosas que en el sector privado no se estaban haciendo y que evidentemente se pudieron corregir. Pero fundamentalmente este encuentro en particular, este tipo de capacitación a mí me parece que es muy importante, porque el fin es mejorar todos los indicadores que al día de hoy tenemos y seguir mejorando, por supuesto, la calidad de la atención y la importancia que tiene este tema de identificación del recién nacido, del binomio, que me parece en esta altura del siglo tener algo ya unificado en todo el país, y para que no haya ningún tipo de problemática dentro de todas las maternidades dentro del país. Así que una vez más agradezco a Mónica, que está comprometida con este tema. También veo a Andrea, que también viene trabajando en calidad del paciente. Bueno, estaba escuchando a Marcela y me parece muy interesante la exposición, Marcela. Así que muchísimas gracias. Sigan trabajando, que les queda algunos minutos de Zoom, pero decir que estamos desde la provincia siempre atentos a todo aquello que significa mejorar gestión, mejorar indicadores y mejorar calidad. Así que muchísimas gracias y buena jornada. Bueno, gracias Oscar por acompañarnos y darle la importancia que este tema se merece. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Falaschi. Perdón que me olvidé una cosita, Sí. Mónica. Sí. Que habíamos estado investigando junto con Adriana, que es la líder de calidad del Hospital Pedro Pato, qué pasa también en el tema de la subrogación de vientres. Ese recién nacido, cuando le ponemos hijo de su madre biológica, los papás dueños del material genético, ¿qué vamos a hacer? Si bien no es legal todavía en Argentina, sí puede ser, cuando está debidamente justificado, hay jurisprudencia que ha avalado en otras provincias la colocación del nombre del recién nacido de la madre dueña del material genético y no de la madre que está pariendo. Entonces, tener en cuenta estas cosas nos parece importante, porque creo que es un futuro inmediato que nos va a tocar a todos en algún momento, ¿sí? Muy bien, muchas gracias Marcela. Buenos días, gracias por la invitación a participar con ustedes y trabajar en conjunto. La verdad que nosotros desde la Dirección de Epidemiología y Gestión Integral de la Calidad hemos tomado esta iniciativa provincial para implementar prácticas seguras y hemos, a pedido de la ministra,
comenzado por esta práctica, la identificación inequívoca del paciente, como la primera que queremos llegar a implementar. Como ustedes saben, en julio de este año se crea esta dirección, compartimos la parte de epidemiología y gestión de calidad a través de una resolución provincial y luego un decreto del gobernador, y en octubre del año pasado sale una resolución del Ministerio de Salud en donde se pide que en el marco de la pandemia se incorpore a los comités de emergencia o de crisis de cada hospital a las personas que están trabajando en calidad y seguridad del paciente, como una manera de visibilizar la importancia de estos servicios en la crisis y la gestión de la pandemia. Y pide también... Bueno, no importa, mientras que va poniendo la presentación yo les voy contando. En octubre de este año, como ustedes saben, hubo una resolución del Ministerio donde, como les decía, la ministra dice que las personas que integran calidad en los equipos de salud se integren a los comités de crisis y se comience a formar, da un plazo, fue en octubre de 2020, para formar los comités de calidad y seguridad del paciente y para implementar la identificación inequívoca de todas las personas que ingresen al sistema de salud, tanto público como privado. Ahí está, Moni. Gracias. Me la vas a tener que pasar vos, así que pásame la segunda, please. Gracias. Bueno. Entonces, ahí se establece un plazo de 6 meses, tanto para la identificación de las personas como para los comités de seguridad y calidad. Nosotros desde la dirección, que nos formamos como dirección en julio del 2020, en plena pandemia, buscamos socios estratégicos para poder tener las distintas implementaciones, y como socios estratégicos nos conectamos con la Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria, adhiriéndonos al Plan Nacional de Calidad en Salud de los Servicios Asistenciales, con el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria y con la Academia de Medicina y el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas. Con cada uno de ellos estamos trabajando distintas ramas. Con el IEC estamos trabajando lo de identificación en toda la provincia, y a su vez también buscamos socios estratégicos internos, nos conectamos con las distintas direcciones. Entonces estamos trabajando con la Dirección de Maternidad e Infancia, con la Dirección de Hospitales, de Farmacología y la Dirección de Gestión y Recursos Físicos. Hemos planificado las acciones a través de una matriz de riesgo de seguridad del paciente que hicimos al principio de nuestro trabajo, y hemos priorizado comenzar a trabajar con las instituciones públicas, entendiendo que nos compete, digamos, intentar buscar los recursos necesarios para que las instituciones públicas puedan cumplir con este requerimiento ministerial de la identificación de pacientes. Como prácticas seguras, entonces, dentro de las prácticas seguras, nosotros priorizamos esta de la identificación correcta del paciente y comenzamos con un relevamiento provincial, identificamos líderes en cada una de las instituciones, vamos a trabajar en 10 instituciones públicas. Hemos formado equipos de trabajo para la identificación de los pacientes, no solo del binomio madre-hijo, sino de todo paciente que ingrese a una institución de salud. La próxima, amor. Hicimos un relevamiento diferente al que Mónica les mostró en la primera instancia, porque esto tiene que ver con todas las instituciones públicas para intentar saber sobre en qué estado estaba la seguridad del paciente, ¿no? Planificamos 2 etapas, una primera con instituciones de mediana y alta complejidad, que es lo que estamos llevando a cabo ahora, y una segunda con instituciones de baja complejidad o internación temporaria, porque entendemos que la identificación tiene que hacerse en cualquiera de estos tipos de instituciones, pero empezamos por las de mediana y alta complejidad.
Y este relevamiento se hizo tanto para lo público como lo privado. Hicimos un documento digital que enviamos a los directores y relevamos si tenían comité de calidad y seguridad del paciente, si tenía un área destinada a la seguridad y a la calidad del paciente, si había algún referente de este área en la institución, si teníamos sistemas de identificación del paciente ya instalados en la institución, cuáles eran los referentes. Les pedimos que nos identificaran ellos los referentes para contactarnos con ellos. Si utilizaban pulsera identificatoria, en los servicios en donde se utilizaba este tipo de instrumento, los datos con los cuales ellos identificaban a los pacientes, el procedimiento, si tenían monitoreo de ese procedimiento, si tenían indicadores, cada cuánto lo medían y qué documentación tenían que respaldar a esta situación. A ver si ahora pasa la próxima. Ahí está. Este es el relevamiento provincial, se hizo 32 instituciones, enviamos, nos contestaron el 83%, o sea 26, de esas 16 son públicas y 10 son privadas. Es importante que cuentan con comité de seguridad solo 9 del total de las instituciones, o sea un 35%, cuentan con área de calidad solo 5, o sea un 19% del total de las instituciones tienen área de calidad. El sistema de identificación lo tiene el 81% de las instituciones que nos contestaron, o sea 21 instituciones. La pulsera la utiliza el 61% de las instituciones que relevamos y tienen un procedimiento para el uso para la identificación escrito, un 70% de las instituciones. Y el monitoreo cae ahí un poquito más, o sea, no tienen indicadores, solo un 42% utiliza monitoreo de indicadores. En cuanto a la gestión del hospital con uso de pulsera, digamos, en el público, 8 instituciones de las 16 públicas que nos contestaron tenían identificación con pulsera. Y en la parte privada también lo mismo, el 50%. ¿Qué es lo que descubrimos de esto? Es que había una heterogeneidad en la cantidad de relevamientos que hicimos y que habían dificultades. Una de ellas era la gestión del recurso para identificar y que por supuesto había que hacer un gran trabajo para poder homogeneizar y tener una identificación en toda la provincia. Entonces, como objetivos, diseñamos implementar el sistema de identificación inequívoca del paciente a través de la pulsera a fin de prevenir eventos adversos generados por la identificación incorrecta durante todo el proceso asistencial dentro de la institución y también en los traslados. Para eso diseñamos jornadas de aprendizaje que las estamos llevando a cabo. Nos agarró la segunda ola de la pandemia, entonces nuestro modelo de capacitación era una inducción y 2 jornadas intensivas que tuvimos y después jornadas más de aprendizaje más continuo, pero tuvimos que espaciarlo en el tiempo a modo de que porque los equipos están muy abocados al trabajo con la pandemia y entonces no queríamos sobresaturarlos. Y es por eso que hemos dejado reuniones quincenales en donde estamos en este momento capacitando sobre procesos. Después, bueno, la idea es que cada institución desarrolle su proceso y su procedimiento de identificación del paciente, que sea con un estándar mínimo y unificado para el ministerio, pero que tenga la particularidad de cada institución en cuenta para que sea cumplible por cada uno de las instituciones. Sí vamos a hacer una redacción de un procedimiento operativo estándar en cuanto a la identificación desde el ministerio y vamos a brindar desde el ministerio apoyo para la gestión de los recursos necesarios
para que se pueda identificar en la parte pública los pacientes de la misma manera. Estamos llevando en este momento visitas en terreno y de seguimiento, estamos yendo a los distintos hospitales y vamos a ir a las distintas maternidades para ayudar a la implementación y la redacción de sus procedimientos y de sus procesos. Una cosa importante es que cuando cada equipo que ya está formado en los hospitales está trabajando, se tienen que concentrar bien en determinar cómo se hace en el momento, cómo se hace hasta ahora, los que tienen identificación, la identificación, y cuáles son los problemas o las barreras que tienen que solucionar para mejorar su procedimiento, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes vean cómo lo hacen ahora y cómo sería lo ideal, cómo es ahora y cómo va a ser lo ideal, y tratar la estrategia para que resulte lo que nosotros queremos implementar. La próxima. Entonces, los estándares mínimos o directrices mínimas de identificación es que el paciente debe ser identificado correctamente durante todo su proceso de atención. Hay que diseñar procesos estandarizados para la identificación de los pacientes en todas las instituciones. Una cosa que hablábamos con Mónica, que es muy importante en la identificación del recién nacido, es que la identificación se produzca cuando el recién nacido nace y antes de cortar el cordón umbilical, antes que se lo separe de la madre. Eso es fundamental en la neo, porque si no puede llegar a producirse algún error si lo hacemos en forma posterior a esa instancia. Entonces eso es un estándar mínimo que tenemos que lograr, que sea en el momento antes de que se corte el cordón umbilical al bebé. Utilizar al menos 2 identificadores inequívocos de la persona. Hemos puesto nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento. Esto puede ser modificable, pero nos parece que son los indicadores más fáciles para que no haya error. En las pulseras que se dan desde maternidad e infancia tienen un número, pero colocar el número de parto no nos parece que sea oportuno, porque bueno, puede haber error en eso, se puede perder el libro, o se puede traspapelar, o se puede incurrir en un error. Sí, la fecha de nacimiento, el DNI, el nombre y apellido. Algunos dicen, por ejemplo, colocar el horario del nacimiento también. Eso habrá que acordarlo bien en una reunión posterior con todos los jefes de neonatología para acordarlo entre nosotros, pero estos 3 serían básicos que estuvieran. Utilizar la pulsera de identificación en todo paciente que sea hospitalizado, en todo momento, en cualquier parte del hospital. Eso sería lo ideal, si en la sala, en el hospital de día, en internación transitoria, en donde esté el paciente, tiene que tenerla y usar la pulsera. La próxima. Escribir los procedimientos con un formato de calidad, que nosotros vamos a los lugares donde no tienen equipo de calidad, ayudarlos en este sentido. Ustedes saben que, bueno, el procedimiento tiene que estar escrito y además después ser difundido y se tiene que conocer en toda la institución, y que tiene un formato específico que va a decir la versión, la fecha, la vigencia, va a decir el alcance. Bien, tienen que ahí determinar las características de la pulsera, los responsables, quiénes van a ser los responsables de preparar y colocar la pulsera, el momento y el lugar en donde se va a colocar la pulsera, cómo, cuándo y quién debe verificar la identificación del paciente, cómo se debe actuar, como decía Marcela, si hay algún imprevisto, si la pulsera se rompe,
si se daña, si es retirada por alguna situación, si se extravía, cuál es el plan B ante estas situaciones. Todo eso debe quedar reflejado en el procedimiento. Además, la identificación ante algunas situaciones especiales, como por ejemplo, si el paciente fallece o si tiene que salir de la institución. Y la evaluación y el seguimiento, o sea, el control del proceso, cuáles son los indicadores que vamos a tener en cuenta, cómo se van a monitorear estos indicadores y cada cuánto, quiénes son las personas responsables de este monitoreo. La próxima. Bueno, esto para finalizar, entonces realizar el chequeo, la verificación de la identidad del paciente durante todo el proceso asistencial. Siempre, además de tener la pulsera, hay que tener un chequeo verbal o un control verbal antes de hacer cualquier procedimiento al paciente. En el caso de internación conjunta, preguntar siempre los datos a la mamá, y en el caso de las neos, bueno, ahí es más difícil porque a veces no están las mamás con los bebés, pero sí hay que hacer el chequeo visual de la pulsera. Una de las cosas importantes es no favorecer o contraindicar, digamos, el uso de sticker en las cunas o en las incubadoras con el nombre del bebé, porque eso sería una forma digamos, de poner una barrera y que la persona que va a hacer un procedimiento en el sticker y no en la pulsera del bebé. Y puede ocurrir que se haya cambiado de incubadora a un bebé y nos equivoquemos en el momento de hacer alguna práctica asistencial. Entonces lo ideal es siempre que la identificación esté pegada al paciente y no pegada en la cama, en la cuna o en la incubadora del bebé. Realizar siempre capacitación continua sobre el procedimiento una vez que lo hayan escrito y que haya sido aprobado, difundirlo para que todo el equipo de salud conozca el procedimiento y fomentar la participación del paciente y sus cuidadores, o sea, en este caso las mamás de los bebés, involucrarlos en su propio cuidado, que entiendan la importancia de la identificación para que también nos ayuden a la educación del personal de salud, porque si el paciente comprende la importancia de que esté correctamente identificado, lo va a exigir como un derecho ante la práctica de salud. Bueno, esto es, para finalizar entonces, agradecerle a Mónica el espacio y bueno, quedamos abiertos a próximas reuniones que seguramente convocará a Mónica para seguir trabajando en el tema. No sé si ustedes pudieron ver lo que yo les mandé del procedimiento en el hospital italiano. El Hospital Italiano de Buenos Aires, comentarles algo para ir cerrando, usan triple pulsera, como tenemos nosotros. Nosotros teníamos duda qué pasaba cuando ingresaba la paciente al hospital para tener a su hijo. Bueno, la triple pulsera la tiene la paciente desde que ingresa colocada y cuando entra a la sala de partos, en ese momento, en la sala de partos, cuando nace el bebé antes del corte de cordón, ahí se separan las pulseras. Y le ponen una sola pulsera de identificación al bebé y una a la mamá. La otra pulsera queda en la historia clínica, en la hoja de identificación de las patitas, abrochada, y esto queda en la historia clínica del paciente. Entonces, en el caso de que haya algún inconveniente, como por ejemplo, le tengan que sacar la pulsera o cambiársela de lugar, como esa pulsera que nosotros estamos usando, promoviendo el uso de las pulseras de papel para que se adapten a todos los bebés, esa pulsera que está abrochada en la historia clínica puede ser vuelta a colocar porque va a estar indemne. Eso me parece que es una estrategia que la podemos tener en cuenta y bueno, próximamente vamos a estar convocando a los jefes de servicio de las maternidades públicas para tratar estos temas y ver
cómo están trabajando con sus procedimientos. Lo que esperamos es que hagan sus procesos y que nos lo manden para evaluarlos y que vayamos entre todos corrigiendo y mejorando. Sabemos que hay algunas instituciones que tienen unos procedimientos de identificación que son muy buenos, pero no conocemos si tienen manual de procedimientos ni lo hemos leído. Me parece que esto ayuda a todos para que los corrijamos y bueno, y podamos compartir entre todos y tener, como nos dijo Andrea, los estándares mínimos que sí la dirección de calidad los va a ir controlando también junto con nosotros. No sé si quieren aportar algo o preguntar algo, porque me parece que todos tienen muchísima experiencia en esto, así que pueden expresar su opinión y comentar lo que consideren. ¿Nadie quiere decir nada? Que yo quería hacerle una pregunta a Marcela. Bien. Con respecto a la identificación que hacen en el Perrupato, el precinto, las pulseras son las mismas de maternidad e infancia, las que usamos todos. ¿La relacionan con algún sticker para la solicitud de análisis, para las recetas? Hola, buen día. No veo quién habla. Ah, perdón, yo soy Liliana Soler del ANEO de Maipú y estamos acá reunidos con el grupo de seguridad del paciente. Mucho gusto. Te cuento, la pulsera es por triplicado, tiene un color distinto a las pulseras de internación de todo el resto del hospital. En un principio teníamos amarillas, ahora son verdes, se completan a mano. Lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema de admisión en el hospital que es propio, que es casero, que se denomina sistema SHAP. Entonces, cuando un bebé es admitido, ingresa a ese sistema y se imprime una hoja con un montón de etiquetas autoadhesivas que tienen los datos del paciente y que están en la primera hoja de la historia clínica. Entonces, de ahí el médico puede despegar ese sticker que sirve para hacer un pedido de laboratorio, para hacer un pedido de lo que sea que necesite. En los pacientes internados que no son recién nacidos, o sea, que no es el binomio madre-hijo, ese mismo sticker se utiliza adherido a la pulsera de identificación en el resto de toda la internación del hospital, ¿sí? Pero no para el binomio madre-hijo ese sticker en particular, sino que la pulsera se escribe a mano en el binomio. Ahora, si el bebé se va de alta y la madre tiene que quedar internada en la institución, ahí se coloca una nueva pulsera de internación, que esa de la madre sí es como la de cualquier paciente internado que tiene ese sticker autoadhesivo. Sería genial que pudiéramos hacerlo en el binomio, pero no podemos porque no contamos con el personal de admisión durante las 24 horas del día. Entonces hay una hora del día donde eso está sin hacer, permanece en stand-by hasta el otro día a las 7 de la mañana que ingresa de nuevo el personal. Eso es lo que un poco yo planteaba, que tenemos algunos problemas de recursos y de infraestructura para poder cumplir con lo que sería ideal. Oye, el bebé que ingresa a NEO, ¿le hacen una pulsera también como la mamá cuando queda internada, distinta a la del binomio, o usan la misma? El bebé, si nació en la institución, ya tiene la del binomio y además la de internación. No sé si está el doctor Morcos conectado que quiera contar. ¿O se ha ido? Ah, no, ahí está. Hola. Seguimos con en la pulsera del niño que nace en la sala de parto y va a quedar internado porque fue prematuro, deprimido. No, un bebé que entre aparte, dice. No, un bebé que entra aparte. Ingreso. El que entra de sala de parto. No, la que usa se la misma. No, usa la misma. Usa la misma, por supuesto. Sí, el que entra de sala de parto sí, pero si el bebé estaba en internación conjunta y por algún motivo tiene que ingresar a NEO, esa es otra situación. No, ahí usaría la misma. Sigue usando no? la misma, Marcela. Si nació en el hospital, sí. Claro. Sí. Y viene de la casa, usan otra. Hacemos otra pulsera porque ese niño nunca estuvo internado y tiene otro color para saber que vino de afuera y no de la sala de parto.
¿Y alguien acompaña en algún hospital a los padres hasta la salida para romper la pulsera al alta? Por supuesto que ¿En no. alguna institución? No. Qué importante sería que implementáramos eso, ¿no? Es medio difícil, pero bueno, no es imposible porque no se van de alta todos los chicos a la vez. Así que a lo mejor la ¿Se van con enfermera la del paciente pulsera? podría acompañarlo. ¿Se van con la pulsera puesta o cómo hacen? ¿Se la sacan en dedo y se van con cualquiera? No, la mayoría se irá con la pulsera puesta, me imagino. Se van con la pulsera puesta, incluso las mamás las quieren retener como recuerdo. Claro, eso es lo que hay que, como les decía, procedimentar, dónde termina, o sea, dónde cerramos este proceso. En realidad, lo que pasa en otras instituciones es que esa pulsera tiene un código de barra que vigilancia machea cuando se van de alta, se cierra la internación del paciente, se cortan las pulseras y quedan en la historia clínica y se van a su casa sin pulseras. Eso sería lo ideal, poder cerrar el alta de cualquier paciente, ¿no? No solo del binomio, pero de cualquier paciente. En el Eso, hospital perdón. Pedro Pato le sacamos la pulsera antes de irse de alta, no se va a la casa con la pulsera. Y se le confecciona una hoja de alta para que con esa hoja la presentan a vigilancia para que sepan que el paciente está de alta. Pero no se van con la pulsera puesta. Pero Carlos, si se equivocan de bebé y se llevan otro bebé, no tienen forma de identificarlo al alta que se está yendo con la mamá y es el bebé que está en el papel, ¿no? Por eso dije que no creo que en ningún hospital acompañe a alguien al paciente a la vigilancia. Si no lo hacemos nosotros. ¿Puedo decir algo? Ahí el problema es que involucra un proceso que nosotros lo hemos estado trabajando, como es el de la vigilancia, que justamente tiene que tener toda esa información, porque como dice Carlito, o tiene que salir la enfermera a decirle al vigilante, o sea, o el sistema de vigilancia tiene que tener todo un sistema justamente donde ya sepa el alta del bebé, las características, hasta la foto podría ser lo ideal, pero para eso el sistema de vigilancia tiene que estar unido al sistema de admisión. Nosotros lo hemos intentado de muchas maneras, pero nosotros tenemos un problema de infraestructura también, que es que salen por 3 lados los pacientes y eso nos dificulta muchísimo, y eso que ahora lo tenemos cerrado, nos dificulta muchísimo el control, no solo de los pacientes, sino de todas las personas. Así es que ahí involucra otro servicio, así que la única solución plausible ahora sería que la enfermera acompañe hasta el vigilante, al papá y a la mamá. Sí, pero claro, Adri, es cierto eso y es un punto crítico porque la verdad que si nadie mira qué paciente se va y claro, qué no se va, gravísimo. Es un punto crítico porque puede ocurrir robo de bebé, cambio de bebé. De todo. Sí. Nosotros estamos trabajando ahí y nos cuesta muchísimo ese punto, particularmente por la forma que tiene nuestro hospital. Y estamos intentándolo ahora en la nueva licitación de vigilancia, lo estamos tratando de incorporar. Nosotros cuando damos el alta, tanto maternidad firma el alta en un recetario, va con sello y firma, y cuando el recién nacido está de alta, firma en el mismo papel. Entonces vigilancia tiene que controlar que estén las dos firmas y sello, pero por ahí no siempre lo controlan. Y no se chequea, creo que lleven la misma medalla los dos. Y con respecto, quería decir, con eso del CORCLAM y los precintos, nosotros estuvimos averiguando que el CORCLAM cumple la función del tercer precinto, por eso trae 2 precintos y el CORCLAM, pero los costos es bastante la diferencia. Con respecto a los costos también estuvimos averiguando y de las triples pulseras
sale más o menos 34 pesos por paciente, el presupuesto que nos han pasado. Así que bueno, habrá que ver, para hacer, si se hace para todos, a lo mejor se puede conseguir mejor precio, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más, y si no, bueno, los invitamos a que empiecen a escribir los procedimientos y a ver en su hospital qué es lo que pueden mejorar cada uno, y bueno, y después lo vamos a ir viendo y hacemos una reunión con ustedes otra vez virtual por equipo para ver cómo están con este tema. No sé si Mónica, alguien... Me parece una buena solución la doble pulsera y averiguar cuánto sale con el Corclam numerado, para todos, que todos usemos lo mismo, la doble pulsera y el Corclam numerado. Nosotros estuvimos hablando del Corclam numerado. Nos pareció que esto es a lo mejor de utilidad para los chicos de internación conjunta, pero para los niños que están internados en neonatología, muchas veces le retiran el Corclam para que el bebé esté más cómodo, sin hacer compresión sobre el abdomen, sobre todo en los prematuritos, y además muchos se canalizan. Entonces, como que no vimos mucha ventaja más en relación a costo-beneficio con estos pacientes, que son los que están más tiempo. Pero los que puedan acceder a eso, nos parece que no hay ningún inconveniente. Por eso pusimos nos reunimos y pusimos esos estándares mínimos y esos parámetros mínimos. Pero si podemos comprar el Corclam, mucho mejor también, todo suma. Mónica, yo quería acotar algo con respecto a ese sistema. Alma habla, Sí. Alma Phillips. ¿Cómo estás, Alma? Bien. Bueno, como vos sabés, nosotros en Santa Isabel tenemos ese con el Corclam, pero el problema, como vos decís, o sea, pasa con los chicos que internamos en la NEO, que bueno, a muchos hay que canalizarlos, y también nos pasa con la pulsera, porque a lo mejor la tiro el primer día, pero después cuando empezás a necesitar otras vías o poner un percutáneo o lo que sea, se la terminan sacando y se termina pegando en la incubadora. Entonces estamos, y lo mismo que el del ombligo, por más de que no tengas que canalizar, bueno, una vez que el ombligo se cae con el clamp. Entonces estamos otra vez en la misma. Por eso es Sí. la doble pulsera más el clamp. Por eso a ese sistemita le falta una pulsera, que es lo que hablábamos, porque es todo, o sea, para tener en cuenta todas estas cosas. Sí, lo tiene que ten- tener dos pulseras. Dos como pulseras mínimo. más el clamp. Que a Sí o mí, sí. a mí me pareció lo del hospital italiano, me parece una buena opción eso de ir con las 3 pulseras la madre y abrirlo ahí en la sala de partos. Eso me gusta. Pero la tercer pulsera que ellos ponen en la historia clínica puede pasar que se pierda también. Así es que por ahí en la sala de partos ponerle una en el tobillo y la otra en la muñeca al recién nacido. Sería mucha mala suerte que, bueno, que le tengan que sacar las dos, y en ese caso habría que anotar que puede pasar, sobre todo sabemos que puede pasar en los prematuros que necesitan tantas vías y están tanto tiempo internados. Pero en ese caso habría que anotarlo en la historia clínica, anotarlo en el cuaderno de novedades de enfermería, y bueno, y explicar por qué ha pasado y volverlo a identificar en otro lugar. Ponerle una pulsera nueva, pero que quede el registro de los responsables que lo hicieron y por qué. Me parece que eso hay que subsanarlo, pero que tienen que estar siempre identificados. Tiene que estar en el procedimiento detallado, como un Claro. procedimiento backup, digamos, qué vamos a hacer si se tienen que cortar las 2 pulseras que tiene. Y lo que no puede pasar es que la pulsera la terminemos pegando en la incubadora, porque eso nos induce a tener errores, porque por ahí se cae la pulsera, vienen, la limpian, la tiran, y nos queda el niño sin identificar, o cambian al niño de incubadora, y bueno, ahí tenemos un gran problema. Exactamente, y eso ha pasado. Antes, cuando se usaban las medallas de identificación, muchas veces, que eso también hemos visto en algunas instituciones, siguen usando la medalla. La medalla se sale, se pierde, se va con la ropa. Los que hemos trabajado en el Hospital Lago Mayores lo conocemos, que se han ido las pulseras con la ropa de la incubadora, y cuando le han cambiado las sabanitas, y ha sido un problema. Así que hay que ver cada uno en su institución cómo
lo mejor, y poner, me parece que es fundamental tener los procedimientos para poder justificar estas situaciones donde hay que ponerle una nueva pulsera, ¿no? Bueno, si no hay nadie más, yo quiero agradecerles al equipo del Hospital Perrupato y a la Dirección de Epidemiología y Gestión de la Calidad la participación, y sobre todo a todos ustedes que nos han tenido la paciencia y han asistido a todas las 3 charlas. Y bueno, esperemos que después podamos mostrar estos trabajos que están haciendo, digamos, esto como un trabajo realizado, y que seamos el ejemplo de identificación del paciente, los que tenemos el binomio madre-hijo. Yo estoy seguro de que sí. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.